Listo, ya estamos en vivo, creo. Ok, bueno, eh, vamos a empezar con la presentación. Ya estamos en vivo en Facebook también. Y bueno, aquí estamos Josué de 50 Valientes y yo, y de PIP Ciudad, bueno, de Deriv Lab, del proyecto PIP Ciudad Futuro. Y esta rueda de prensa, bueno, y también la transmisión, es para contarles los resultados del desafío modal del pasado 30 de junio, específicamente ya no enfocándonos tanto en los tiempos, sino en toda la información que recabamos con los sensores. Y bueno, ahorita Josué nos va a platicar un poquito de un resumen pequeñito de lo que se hizo el pasado 30 de junio. Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Mi nombre es Josué Bobadilla, de 50 Valientes, y quiero hablarles acerca de este desafío modal 2021 que se llevó a cabo el 30 de junio en el marco del proyecto PIP Ciudad Futuro. Se realizó por 9º año consecutivo un desafío modal en colaboración de Bici Blanca, Deriv Lab, Estrategia Misión Cero, GDL en Bici, Grupo Ciclista 50 Valientes, Laboratorio de Conflictos Socioambientales del ITESO, Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte de Jalisco y colectivo Pasos Blancos. El objetivo, sencillo, fue visibilizar los niveles en la calidad del aire al que las personas nos exponemos al realizar trayectos en distintos modos de transporte. Esta vez, el recorrido partió de la estación del macrobús Fray Angélico en Miravalle, una de las zonas más contaminadas del área metropolitana de Guadalajara, y tuvo como destino la Catedral del Centro de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, nuestra exposición al aire, mientras realizábamos el traslado, se realizó por mediciones utilizando los sensores Cloud de Plum Labs, los cuales generan mediciones sobre COV, NO2, y en lo que en esta ocasión nos centraremos es en los PM 2.5 y PM 10. Bueno, un tanto hablar acerca de qué son las partículas PM. ¿Qué son? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, un artículo del OMS de la 2018, las PM son un indicador representativo común de la contaminación del aire. Afectan a más personas que cualquier otro contaminante. Consisten en una compleja mezcla de partículas sólidas y líquidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas suspendidas en el aire. La exposición crónica a partículas contribuye al riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, así como cáncer de pulmón. La contaminación con partículas conlleva efectos sanitarios, incluso en muy bajas concentraciones. De hecho, no se ha podido identificar ningún umbral por debajo del cual no se hayan observado daños para la salud. Por consiguiente, los límites de la directriz de 2005 de la OMS se orientan a lograr las concentraciones de partículas más bajas posibles. Y bueno, como ahorita les explicaba Josué, aunque hay un límite, o sea, un nivel mínimo de partículas PM que podríamos estar expuestos, esto no significa que la exposición a ellas sea deseable. Entonces, por más mínimo que sea el límite, por ejemplo, aquí pusimos los niveles, bueno, los límites recomendados por la OMS. Esto no significa que aunque estemos dentro de este límite, vamos a estar como exentos de que nos pase algún daño en nuestro organismo. Entonces, los límites recomendados por la OMS de PM10, que son partículas con un diámetro más grande, y que aparte estas partículas pueden penetrar y alojarse profundamente en nuestros pulmones, pues el límite son 20 microgramos por metro cúbico en una media anual, y al día son 50 microgramos por metro cúbico, pues en 24 horas. Por otro lado, las PM2.5 son partículas más finitas
y estas pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar al sistema sanguíneo. Estas son súper peligrosas. Y aunque el límite está establecido en 10 para la media anual y 25 microgramos para las 24 horas, no o sea, hay que hacer muchísimo hincapié en que esto no significa que uno pueda estar exento, aunque el nivel de las partículas sea muy pequeñito. Y bueno, todo esto se los estamos contando como preámbulo para que ahorita entiendan como las mediciones o para que haya como una relación coherente con las mediciones que sacamos en el desafío modal. Otro, o sea, como otro de las mediciones o otro índice que les vamos a estar mostrando en las gráficas que obtuvimos es el Air Quality Index, o AQI, y es un indicador universal que nos ayuda a evaluar la calidad del aire como de manera más sencilla. Entonces, este expone de manera rápida e entendible el impacto que tienen los contaminantes en la salud. Y pues bueno, obvio, o sea, como de manera un poco lógica, a mayor nivel de AQI se eleva el impacto que tienen los contaminantes en nuestro organismo. Esta es más o menos una gráfica pequeñita que hicimos, mostrándoles cómo van a, o sea, ahorita se lo estamos contando porque esto tiene relación con cómo vamos a ir viendo las gráficas de los resultados. Entonces, por ejemplo, un nivel bajo que es de 0 a 20, significa que el aire es claro y uno puede realizar actividades al exterior. Moderado es aceptable, pero puede haber restricciones para personas con algunas enfermedades respiratorias, sobre todo. Y a un nivel alto, todos podemos empezar a experimentar algunos problemas de la salud. Muy alto, el riesgo para todas las personas, o sea, el riesgo es muy alto para personas con condiciones respiratorias, y cuando nosotros nos exponemos de manera prolongada a estos niveles, también tenemos, o sea, sufrimos las consecuencias de la exposición. El excesivo, ya son niveles críticos, la salud empieza a deteriorarse a corto plazo, y el extremo son consecuencias inmediatas. Y bueno, el otro que consideramos apocalíptico es porque ya, o sea, el aire ya no es respirable ni siquiera. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ir pasando cada uno de los modos en los que nosotros realizamos, con unas pequeñas gráficas contándoles cómo, bueno, mostrándoles de manera muy gráfica la exposición a PM2.5 y a PM10, tanto en microgramos sobre metro cúbico como en AQIs o AQI. Entonces, por ejemplo, este fue, empezamos con los peatones. Si se fijan en la gráfica, todo, o sea, todo lo que venga como del mismo tamaño significa que tenía como la misma concentración de contaminantes. Hay algunos puntos en los que se redujo, para nada más como para reiterar o regresarnos un poquito en la información. El recorrido, bueno, el desafío se realizó de la estación Fray Angélico en Miravalle a la Catedral de la Ciudad de Guadalajara. Entonces, si se fijan, como todo el primer recorrido de los peatones, casi llegando a Lázaro Cárdenas, está lleno de, o sea, tiene como una gran concentración de contaminantes. Lo mismo, o sea, el valor mínimo llega hasta el centro de la ciudad. Entonces, aquí por acá les pusimos como, esta presentación se las vamos a hacer llegar, igual los que nos están viendo por Facebook Live, aquí va a quedar grabado para que puedan ver estas gráficas. Y si alguien las quiere, también se las podemos pasar. Entonces, por ejemplo, el valor máximo, o sea, el límite que dice la OMS son 50 microgramos, y el valor máximo que tuvieron los peatones, en la que se expusieron los peatones en Miravalle, fue de 129.6 microgramos, que es altísimo. Entonces, por ejemplo, en aquí que les decíamos, o el AQI, que es mucho más como sencillo o entendible, o sea, sin tanto como microgramos y todo, pues podemos ver que su condición era muy alta, o sea, como la exposición de los peatones que ellos no sufren, los participantes que caminaron que no sufren como de enfermedades respiratorias, o tal vez sí, pero entonces la exposición a esto los hace como mucho más vulnerables, y lo tuvieron casi en todo su recorrido. Si se fijan, lo tuvieron casi en todo su recorrido, hasta llegar a la catedral, que fue el nivel bajo, pero fue súper poquito cuando estaban como en el centro. Y también tenemos que decir que este ejercicio se realizó a las 9 de la mañana, bueno, 8 de la mañana, y ellos llegaron aproximadamente a las 11. Entonces, es interesante que también fue en un momento de hora pico como del traslado de los automóviles a sus zonas de trabajo. Entonces también era muy alto y los peatones estaban sufriendo eso. En relación a las PM2.5, lo mismo, ¿no? La gráfica va diciendo que del tamaño del cuadrito, casi todo el tiempo estuvieron expuestos. Entonces, el límite por la OMS son 25. El valor máximo que alcanzaron los peatones fue 13.75, que tal vez, lo que decíamos hace rato, no es
no es, o sea, no llega al límite, sin embargo, no es deseable nunca estar expuestos a partículas PM2.5 porque sí ingresan al sistema pues, sanguíneo. Y bueno, en aquí el resultado del peatón fue bajo, hasta acá, y moderado, o sea, aquí casi el valor máximo fue casi llegando también a Lázaro Cárdenas, que bueno, también tiene que ver con la concentración de carros que hay ahí en esa hora. ¿Quieres decir Sí, eso? Para los carros, esto también, ahorita en las conclusiones les vamos a platicar un poquito cómo nosotros pensábamos que iban a ser los menos expuestos, pero realmente nos dimos cuenta y fue una sorpresa, no grata sorpresa, una mala sorpresa, como también ver la cantidad de contaminantes a los que los automovilistas también están expuestos, ¿no? Esto también tiene que ver, esto fue como un resultado un poquito sorprendente porque nos dimos cuenta que fue en el centro donde se logró el valor máximo y, por ejemplo, el valor máximo de PM10, que son 50, bueno, el límite, ellos llegaron a 156.80 y tiene que ver como también que ellos estuvieron como estación, o sea, como parados mucho tiempo y entonces se respiran las emisiones que los demás carros generan que también están parados. Entonces es la concentración y este tráfico el que nos hace nos hace expuestos a la ingesta de contaminantes como automovilistas también. Entonces, bueno, aquí tenemos el valor máximo muy alto y también dentro del mismo centro que, o sea, era cuando ellos estaban más libres de poder circular sin tanto tráfico, fue bajo. Sin embargo, vean también toda la gráfica, está llena de bolitas grandes y eso significa que casi en todo el recorrido estuvieron expuestos casi de la misma forma que acá, ¿no? Y de PM2.5 igual llegaron al 16 cuando el máximo es el 25, pero bueno, volvemos a reiterar todo el tiempo que esto no significa, aunque sean valores por debajo del límite, no significa que sea deseable que estemos expuestos a esto. Entonces, bueno, ellos quedaron en moderado y en PM2.5, pero ahora como no, con el índice de calidad de vida. ¿Quieres decir la bicicleta? Bueno, aquí los resultados en bicicleta de PM10, donde me tocó participar. El límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud son 50. El valor mínimo son de 3, que se llevó a cabo ahí en la zona de Miravalle. Y el valor máximo también lo tuvimos en Miravalle con 117.40, que se efectuó, como lo menciona la gráfica o los resultados. También hubo concentraciones donde la congestión de automovilistas hacen muy densa esta parte, donde el trayecto que realizamos, pues obvio teníamos que detenernos por la cuestión de señalética en semáforos y eso hacía también que las mediciones también se concentraran en esos valores máximos o en esos valores mínimos. Conforme había pues puntos como la avenida Lázaro Cárdenas, que es donde también se ve una afluencia o un aumento en esos límites, se alcanza a apreciar en la gráfica que también fue una concentración un tanto visible, pero hay puntos donde empieza a descender, en donde va el trayecto por la calzada Independencia, antes de llegar a nuestro punto destino, donde también la concentración se incrementa. Obviamente las bicicletas no generan una forma de contaminación porque pues no utilizan algún medio de combustible más que pues el propio de la persona, del ser humano, que va gastando su propia energía en el propio cuerpo. Por eso es que no hay una contaminación por medio de la bicicleta. Pero sin embargo, el ciclista está expuesto a los contaminantes externos, tanto de pues ambientales, de las fábricas, empresas, vehículos, etcétera. Entonces, por eso esta medición es bastante interesante, cómo las concentraciones también se alcanzan a medir cuando el tráfico está detenido, cuando se alcanzan esos puntos donde, bueno, nosotros nos damos cuenta mediante esta medición. En los resultados bicicleta en el PM10 aquí, bueno, obtenemos un valor bajo y un valor alto, pero también podemos decirlo que en el valor mínimo de 3 que se llevó la zona de Miravalle,
y también alcanzó un valor máximo de 123.4. Entonces estamos en un nivel muy alto porque consideremos que la cifra es de 101 a 150. Entonces es un punto alto lo que nos enfrentamos, pero también durante el recorrido hubo valores mínimos, como lo mencionaba, la concentración de automotores, la instalación o ubicación de diferentes empresas, diferentes emanantes o aires que salen, pues provocan ese tipo de concentraciones en el aire, que eso fue lo que se pudo obtener mediante la utilización de la bicicleta en este desafío modal. Bueno, aquí tenemos otro resultado en la bicicleta, que hablamos del PM2.5 y los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud habla de 25. Es lo que nos condiciona o lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Pero hablamos de un valor mínimo que también se presentó en 2.0 en Miravalle, y también un valor máximo que es de 22.12 a la altura del rastro. Quiero mencionar algo interesante. Previo a hacer el recorrido de nuestra parte en bicicleta, fuimos a recorrer el área, fuimos a ubicar cómo partir, de dónde partir, ver en qué puntos pudieran ser conflictivos para nosotros como ciclistas. Y noté un día antes que el semáforo precisamente que se encuentra en el área del rastro, no había una sincronización, incluso estaba suspendido. Entonces había una concentración vehicular en ese punto que hace notorio o visible los resultados que estamos viendo ahorita. Entonces, bueno, los resultados a un día posterior siguen siendo visibles porque el semáforo ya estaba funcionando. Entonces, nos damos cuenta que los cruces o la concentración vehicular en diferentes puntos son lo que ocasiona o origina estos niveles que, bueno, ahorita estamos presentando. El resultado en bicicleta en PM2.5 también nos referimos al punto de origen, que es Miravalle, con un valor mínimo y con un valor máximo. Hablamos de bajo cuando es de 0 a 20 y hablamos de moderado cuando es de 21 a 50. Pero también podemos mencionar que el valor mínimo que nos presentamos en Miravalle fue de 4.0 y el valor máximo fue de 44.24. Entonces, estamos en un límite, digamos, moderado en el PM2.5, termino aquí. Y bueno, este es en el intermodal. Para esto hubo dos ejercicios, ahorita registramos uno de ellos, que fue en autobús y luego se utilizó la bicicleta. Igual, bueno, aquí en PM10, los resultados en PM10 en microgramos, si se fijan, igual en todo el recorrido está alta la concentración, o sea, la dimensión de como de las bolitas y del color significa como la saturación que hubo en ese momento. El valor mínimo, por ejemplo, en el caso de intermodal, también fue en Miravalle y el máximo también fue mientras esperaba el autobús, de 129.50 cuando el mínimo es 50. Entonces, está casi triplicando el límite recomendado por la OMS, ¿no? Lo mismo, bueno, aquí se ve la saturación. Aunque aquí es el valor máximo, esto no significa que no haya estado expuesto en todo su recorrido, porque si ven, casi todo el recorrido está de la misma forma. Hay algunas zonas en las que disminuye un poquito la concentración, sin embargo, está casi expuesto en todo su recorrido. Para el PM2.5, igual el valor mínimo se encuentra en el centro y el máximo es de 26.5, también en el mismo centro de la ciudad. Y aquí sí excede el límite recomendado por la OMS, ¿no? Que es chistoso porque cuando uno lo traslada a aquí, o a este índice, nos dice que ya es un nivel alto, pero porque en los demás modos llegaban solo hasta moderado, solo en el intermodal llegó a un límite alto, bueno, a un nivel alto de contaminación. Pero bueno, a fin de cuentas, esto no significa que no, en todo su recorrido también pues estuvo igual de expuesto. Solo en algunas zonas pues bajaba un poquito la concentración. Y pues bueno. En los hallazgos que podemos mencionar respecto a esto, bueno, en todos los casos hablamos
peatón, hablamos vehículo, hablamos macrobús con bicicleta y solo bicicleta, que fueron los desafíos modales que nos encontramos. En todos los casos, las partículas PM10 registran un nivel catalogado como muy alto. Hablamos de 101 a 150 AQI, lo que significa que las personas con alguna condición respiratoria, algo bien importante en esto, alguna condición respiratoria, corren peligro y que todos los habitantes sufrimos consecuencias de la exposición prolongada. En el caso de las PM2.5, aunque se consideran bajas o moderadas, recordemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, estas partículas pueden atravesar la barrera pulmonar y entrar en el sistema sanguíneo. Por lo que, aunque la concentración sea baja, no deja de ser peligroso. Podemos pensar que, bueno, no hay riesgo o peligro, pero estamos realmente equivocados y más cuando esas barreras o esas protecciones se ven invadidas, que es la pulmonar o la sanguínea, por este tipo de partículas. Continuamos con esto y decimos que encontramos que ningún modo de transporte queda totalmente exento a la ingesta de contaminantes. En el caso de los peatones es peligroso, porque los tiempos de traslado son más largos. Recordemos que el punto de tiempo que realizó la bicicleta fueron 27 minutos, de ahí seguido fue en el macrobús y luego bicicleta, que fueron 5 minutos después, que fueron 32 minutos. Luego, en consecuencia, siguió el coche, que fue entre 1 hora, pero el caso del peatón, que se fueron 2 horas, sí. Entonces fue lo que nosotros mencionamos aquí, que encontramos que ningún modo de transporte queda totalmente exento a la ingesta de contaminantes. En el caso de los peatones es peligroso, porque los tiempos de traslado son más largos y la exposición es prolongada. Aunque se encontraron puntos en lo que hubo máximos y mínimos de contaminantes, que ya lo mencionó Ale, es en la zona de Miravalle, en la zona de Lázaro Cárdenas y algunos otros puntos que fueron avanzando antes de llegar a la Catedral de Guadalajara. A eso nos referimos con decir puntos en los que hubo máximos y mínimos de contaminantes. En la mayoría de los modos, la carga de contaminación siempre fue constante. En el caso del auto particular, el máximo nivel de contaminantes se encontró en el centro de la ciudad, pues al estar detenido por un largo periodo de tiempo en un mismo punto, se concentran las partículas. Lo mismo pasa en los pasos a desnivel. Además, en todo el recorrido se mantuvo casi constante el nivel de contaminación debido a que era una hora pico. Algo importante sobre esto es ver que mientras nosotros circulábamos en bicicleta, que pudimos observar toda la dinámica que se desarrollaba, había puntos donde avanzábamos y dejábamos muy atrás a los conductores de sus vehículos y estaba la cuestión del tiempo. La cuestión del tiempo no nos limita o no nos salva de la contaminación. Ya sea en un poco tiempo que hubiésemos hecho el recorrido, de todos modos íbamos a estar expuestos a estos niveles de contaminación por la dinámica de la afluencia vehicular. Y bueno, también tiene que ver la cuestión atmosférica en ese momento. Y bueno, las conclusiones ahorita a las que podemos llegar. Uno es que se estima que la contaminación ambiental del aire, tanto en las ciudades como en las zonas rurales, fue causa de es causa de 4.2 millones de muertes prematuras en todo el mundo por año. Entonces, en una ciudad como Guadalajara, en la que estamos continuamente expuestos, y este ejercicio nos ayudó como a visibilizar la manera en la que nosotros tal vez damos, nuestros recorridos tal vez no somos conscientes de la gran cantidad o la ingesta que estamos teniendo sobre algunas partículas, como esto también está afectando nuestra salud y cómo también pues, nos afecta al organismo. Aún las personas que tal vez no sufrimos ahorita como de alguna condición respiratoria o cardiovascular, pues la exposición constante a esto, tal vez, no tal vez, nos está llevando poco a poco como alguna condición sobre nuestra salud.
La mayoría de las fuentes de contaminación del aire exterior están más, o sea, van más allá del control de nosotros, de personas, y requerimos medidas por parte de las ciudades, así como de instancias normativas nacionales e internacionales en sectores como transporte, gestión de residuos sólidos, bueno, gestión de residuos energéticos, construcción e infraestructura pública, que ahorita les contaremos un poquito sobre este proyecto que tiene que ver con eso. Y bueno, en el caso del transporte también se deben dejar de construir vialidades orientadas a la ocupación de autos particulares, crear barreras verdes para los peatones y ciclistas, y también destinar infraestructura adecuada para sus trayectos. Entonces, si nosotros le seguimos dando como protagonismo o seguimos como creando vialidades o pensamos que la solución para, como para que las ciudades sean más fluidas y más ágiles sea construir cada vez vialidades más anchas o darle más espacio al carro, pues entonces estamos todavía promoviendo más afectaciones a nuestra salud por la ingesta de cada vez más contaminantes que estos producen. Y a ver, bueno, también es importante mencionar que no es solo los carros, ¿no? También es los edificios, qué tipo de energía están, bueno, generando, o bueno, más bien, cuáles son las emisiones que están generando los edificios a través de la energía que ellos utilizan. Y entonces por eso hay que replantear las políticas y también el diseño de los mismos, ¿no? Y bueno, se debe mejorar la eficiencia energética de los edificios, los que les decía ahorita, para poder lograr la disminución de la concentración de contaminantes en las ciudades. Y dicho esto, nada más les quiero decir un poco sobre el proyecto. O sea, este desafío modal se hizo dentro del marco del proyecto PIP Ciudad Futuro, que es un proyecto que, entre muchos de sus objetivos, también tiene que ver con construir y generar lineamientos de diseño urbano y políticas públicas que puedan tener o afectar, bueno, no afectar, más bien como generar edificios públicos y equipamiento y infraestructura que, que pueda promover ciudades bajas en carbono y la mitigación del cambio climático. Esto obviamente no podemos hacerlo solo como, pues, no sé, solo desde una trinchera, sino que necesitamos el apoyo de todas las personas, por eso también se construyó como una red local de actores, que con la ayuda de todos ellos también se está midiendo de manera continua y constante el estado medioambiental de la ciudad y también estos ejercicios, por ejemplo, de desafío modal, que es solo una acción que puede ser replicable durante muchos, o sea, como ahorita lo platicábamos con José, que puede ser replicable para que pueda hacerse en otros tiempos del año, que eso también es uno de los, o sea, como que es algo que se quiere hacer con todas las organizaciones y activistas con los que colaboramos, y puede replicarse en diferentes periodos, etapas del año para entonces medir el aire ahora en tiempos que no llueve, ¿no? Que estos resultados siento que van a ser aún peores porque un día antes de que nosotros hiciéramos este ejercicio llovió, entonces el aire, o sea, como que la contaminación bajó. Y entonces, o tal vez en otras horas del día, en otras horas, o sea, hora pico, hora no pico. Y entonces de esa manera ir sondeando cómo se está comportando la ciudad y sobre todo, que creo que es muy importante, nosotros los que la habitamos, qué es lo que estamos respirando, qué es lo que estamos, o sea, qué es lo que está entrando en nuestro sistema. Y bueno, no sé si José quiere decir algo más. Pues es importante lo que ahorita mencionas, que hacer este ejercicio en otro momento, en otra estación, en otra zona de la ciudad, porque solamente contemplamos una zona, pero sería importante ver cómo está la zona de Zapopan, la zona, bueno, tomamos parte de Tlaquepaque, pero ver la zona en Guadalajara en el punto opuesto, ver la cuestión en Tonalá. Entonces, todo lo que conlleva al área metropolitana, al área que converge a donde nos movemos, sería importante darnos cuenta cómo nos estamos exponiendo en la mañana, en una hora, pues quizás mediodía o tarde o noche. Entonces, todo esto es bien interesante, bien importante. Agradecemos a ustedes también su atención, su colaboración y su interés por difundir este tipo de información que sin duda, sin ustedes, pues no se llega a la parte que es desconocida, que son las personas que no tienen idea de lo que se lleva a cabo o de lo que hay de resultado en un estudio ambiental o en un estudio de medición como se llevó a cabo y gracias a Verilab que lo está haciendo en esta parte, en este tiempo, para darnos cuenta, y esto es bien interesante, que todos sepamos
cómo estamos en nuestra condición física primero, en nuestra condición de salud y en la cuestión ambiental en la que nos movemos, porque todos, absolutamente todos, nos movemos en la ciudad, en coche, en transporte, en bicicleta, en moto, como peatones. Entonces, es bien importante tomar precauciones propias, personales y, bueno, grupales o en sociedad para que todo esto tenga, pues, un mejor desarrollo y una mejor sustentabilidad, para que seamos una ciudad, como lo decimos, ¿no? Y para una ciudad del futuro, que es un proyecto, pues, desarrollado por Derilab y el fondo, pues, bueno, es nuestra ciudad, Guadalajara, y los municipios colindantes. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Sí, muchas gracias. Y pues bueno, abrimos espacio a las preguntas, si es que hubiera una pregunta. Por ahí vi que Aníbal puso, con los datos que se obtuvieron se puede saber o calcular si la utilización del cubrebocas sirve para minorar la exposición de contaminación. Pues bueno, la pregunta es, con los datos que se obtuvieron se pueden saber o calcular si la utilización del cubrebocas sirve para minorar la exposición de contaminación. Pues bueno, mira, nosotros no somos expertos en el tema o sea, no sabríamos decirte como tal nosotros, pero creo que, o sea, estos datos se pueden compartir y más bien, o sea, como con algún experto o especialista, algún médico, algún especialista en el tema de la salud, pues podríamos hacer como alguna entrevista o decirle cómo tenemos estos datos, qué opina. Yo creo que sin duda el cubrebocas sí ha reducido mucho de las enfermedades a las que estábamos expuestos prepandemia, curiosamente, ¿no? O sea, creo que muchas de las personas no nos hemos enfermado en mucho tiempo como de gripa o de cosas porque el continuo lavamanos, el cubrebocas. Sin embargo, yo no sé si esto reduce como el impacto que tienen como las partículas PM o 10 y sobre todo las 2.5 que son minis, que pues hasta ingresan al sistema sanguíneo, ¿no? Entonces eso sería cuestión como tal vez de preguntarlo y nos lo llevamos de tarea para preguntarlo como algún especialista. Y la otra pregunta, mucha gente dice que las ciclovías junto a las avenidas muy saturadas de autos se exponen a que los ciclistas respiren más contaminación. ¿Se podía comprar o rechazar esta afirmación de muchas personas? Bueno, creo que, comprobar, perdón, dice, ¿se podría comprobar o rechazar esta afirmación? Bueno, yo creo que todas las personas que estamos, que estamos expuestas o que caminamos del lado de algunas vialidades principales, estamos expuestos y no es porque, o sea, no es porque las ciclovías deban de estar en otro lado, sino más bien porque hay demasiados carriles para los autos. Entonces son demasiados autos los que están circulando y el espacio destinado al peatón y al ciclista es mínimo. Entonces, ¿qué pasaría si invirtiéramos esta fórmula, ¿no? Que más bien el espacio para los carros se redujera en las vialidades principales y el espacio para el peatón y el ciclista pues se aumentara o se duplicara, porque el problema no es que nosotros como peatones o ciclistas no queramos caminar, o sea, necesitamos caminar por ahí, simplemente no tenemos la infraestructura correcta ni tenemos el espacio para hacerlo y la seguridad tal vez, ¿no? Como pues, la seguridad física. Entonces yo creo que más bien uno podría ser la reducción de carriles, o sea, como que lo que decíamos hace ratito, o sea, la ocupación de carros en las vialidades principales es demasiada, o sea, el espacio que ocupan los carros en las vialidades es demasiado. También sí, creo que faltan áreas verdes sobre esas mismas vialidades que sean, como lo decíamos en las conclusiones, una barrera o sea, como que sea una barrera de impacto para las personas que vamos caminando o en bici, y sobre todo como que las ciclovías y los andenes protagonicen el espacio público de la movilidad, porque somos más las personas que nos movemos así. Bueno, yo soy automovilista muchas veces, pero creo que es eso, o sea, como muchas veces lo vemos, bueno, no muchas veces, pero el tener, o sea, como que los que tenemos carro no tenemos más derecho a tener más espacio que los que tienen bici o caminan, porque somos menos los del carro. Entonces creo que debería de replantearse más bien quién utiliza el espacio público, ¿no? Por ejemplo, en el centro, en el recorrido de peatones, se ve que las calles pequeñas del centro estuvieron menos expuestos. Por lo mismo, porque las personas, o sea, no hay tantos carros pasando por ahí, que al revés, cuando hay tantos carros, pues sí, la gente se expone más, pero eso no significa
que entonces o sea, los ciclistas y los peatones deban como irse por otro lado, sino más bien replantearnos quién debe ser el dueño del espacio público, ¿no? Y bueno, no sé si hay por ahí otra pregunta. En Facebook creo que no hay preguntas. Y si no, creo que con eso hemos concluido el... Sí, creo que con eso hemos concluido. Aníbal, no sé si por ahí tú tengas otra pregunta, si no todo está en orden. Igual nosotros les vamos a hacer llegar esta presentación y pues ya, es todo. Gracias. Muchas gracias. No tengo más dudas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.